en esa parte fue en donde se construyó las primeras murallas defensivas. Sí, muy bien. Entonces, Eso no me quería agregar, gracias. bien, vamos a tener entonces las denominadas civilizaciones, aparte de la sumeria o las del Golfo, tenemos simultáneamente la egipcia, y por otro lado tenemos, por ejemplo, la civilización del Indo, Indo con I, el nombre de un río de la India, y el del río Amarillo en la China. Entonces, tenemos varios elementos denominados civilizaciones hidráulicas o hídricas porque se formaron alrededor de una vía de agua, no solo para consumir la necesidad que todos tenemos, sino también que le van a dar diferentes usos a esta ¿De cuál? hacia el Nilo, Salada, azucarada Éufrates y y dulce. Tigris, Indo, Río Amarillo, lo que fuere. Entonces, y comienzan a aparecer, por ejemplo, así como estos describían en tablillas de... No sé que te levantaste, Fred. Dale, acostate. Silencio. ¿Puedo seguir? Entonces, no solamente, reitero, aparece la escritura en piedra, va a aparecer la escritura en otro tipo de material, como van a ser, por ejemplo... ¿Rafa, usted está hablando? Ay. Si no cierran ustedes sus micrófonos, se complica. Entonces, vamos de nuevo. La escritura entonces aparece entre el 4000 y el 3000 antes de Cristo. ¿Y por qué la profesora dice el número mayor primero y el número menor después? Porque estamos hablando desde el surgimiento de los primeros grupos humanos hasta el punto cero de la historia, el tiempo decrece. Del punto cero de la historia, que es una convención, nacimiento de Cristo, hasta la actualidad, el tiempo crece, o sea, vamos sumando. Por eso ustedes tienen que tener todos estos detalles presentes, porque son estudiosos de la disciplina. Entonces, eso va a marcar en ustedes la diferencia. Entonces, tenemos de esa manera las convenciones occidentales de cuánto vale un día, cuánto vale un mes, cuánto vale un... Acá también de eso vamos a hablar cuando vemos el tiempo en la historia. Ahora estamos en tratar de ver lo que nosotros sabemos de la historia. Y la otra pregunta que les hago es, ¿por qué le eligieron a esta carrera? Estoy esperando, ahora que quiero que hablen, no hablan. Bueno, me hablo yo nomás. Yo elegí esta carrera porque de chico la ciencia social me gusta, más que la teórica o lo que es matemático soy malo, entonces decidí ir por lo seguro. Y a mi historia siempre en la hora de los exámenes, ya sea primaria o secundaria, se me facilitaba mucho. Entonces, o sea, no estoy diciendo que es fácil, pero es como que lo sé manejar muy bien en cuanto a estudiar. Tipo, entiendo todo bien. No estudio en memoria, estudio a mi parecer y no me cuesta. Acá leo a Guillermo Espíndola que dice, mi caso es que me gusta mucho la historia y quisiera enseñarla. Ahí ya hay
un gusto, una preferencia y también un gusto hacia la docencia. Muy bien. Entonces, ¿sí? Profe, disculpe, yo voy a sumarme a lo que dice Guillermo, que me gusta muchísimo la historia. De hecho, cuando viajo a un lugar, me gusta ver los lugares más viejos de esa ciudad, por ejemplo, un pueblo. Lugares históricos, sí. Gracias. Sí, tuve la suerte de conocer Granada, Toledo, y parecía que estaba entrando en los libros de historia realmente. O Roma me encantó, o sea, me decidí totalmente porque es preciosa la historia. Nos ayuda a entender por qué por qué nos comportamos de esta manera y hacia dónde vamos siguiendo esas conductas o comportamientos, digamos, sin ver el pasado. Y también como decía Guillermo, pero me gusta mucho también la parte de investigación, por eso a la hora de optar el estudio de la licenciatura y no el profesorado, digamos. Yo tengo como un objetivo que es investigar mucho el rol de la mujer a lo largo de la historia, que fue como borrada de los relatos, y quizás haya fuentes y materiales y mucho por investigar en ese ámbito. Sí. Después, por ejemplo, hay otros compañeros que ustedes habrán leído que dicen porque me gustaba cómo enseñaba la profesora. Entonces, me gusta la ciencia porque me gustaba cómo enseñaba el docente que me tocó. Entonces, otros dicen, tuve siempre la facilidad para explicar el hecho histórico. Otros dicen, me gusta mucho la docencia. Sheila decía, me gusta mucho la investigación. Entonces, son elementos estructuradores de nuestra elección. Ahora, yo felicito a todos, pero tampoco puedo decir lo que no es. Ejemplo, la historia les exige a ustedes muchísima lectura. Entonces, esta lectura, obvio que la van a hacer parte de sus vidas, y entonces lo que ahora parece difícil, después va a ser lo natural. Por otro lado, no puedo decir que me gusta la investigación, la docencia, si no hay una formación previa, disciplinar, teórica y práctica. Entonces ustedes van a tener 3 materias, ¿sí? A mí cuando yo le dije a mi profesora de historia que quería estudiar esto, me dijo que conlleva mucha lectura, que tiene que tener mucha lectura y comprensión a la hora de estudiar eso. Sí, es lo que estoy tratando de decir ahora. Y que no existe una sola manera de estudiar, existen maneras de estudiar más propicias, menos propicias, pero quiero que se saquen del imaginario de sus cabecitas, ¿no es cierto?, que mucha gente se va a encontrar desprecian lo que estudiaron, o te vas a morir de hambre, esa sarta de barbaridades que van a escuchar a lo largo de su carrera. Lo que ustedes tienen que tener en claro es que a ustedes les gusta, que esa va a ser parte de su vida. Hola. Y que es lo que eligieron. Así les digan, vas a hacer esto, vas a hacer lo otro, vas a hacer lo demás. O sea, el túnel del tiempo no existe. Nadie ve el futuro, podemos preverlo, pero entonces volvemos a nuestra línea histórica que hay que saber de memoria, antigua, media, moderna y contemporánea. Eso, por favor, lo dibujan en una línea de tiempo donde los segmentos no van a ser iguales,
porque los segmentos va a ser, el más largo va a ser la edad antigua, porque tiene muchísimos siglos. La edad antigua desconecten sus micrófonos, no falten el respeto al profesor y al compañero que está dando. Entonces, la edad antigua va a ser la más larga, la edad media, en cambio, pasamos de 30 a 32 siglos a 10. Miren qué aceleramiento hubo. Luego pasamos a 2,5 a 3, y la última que abarca el siglo XIX y el siglo XX. O sea, observamos que cuando se dibuje la línea de tiempo, que tomen una regla y vayan poniendo cuándo comenzó, cuándo terminó, no pueden hacer segmentos iguales porque la cantidad de siglos son diferentes. ¿Estamos hasta acá? Entonces, ahora vamos a lo que realmente vamos a estudiar, que es la historiografía. Tenemos que dar un certificado de historiografía. Vamos a decir que es la historia de la historia escrita. Parece un juego de palabras, pero no es ningún juego. ¿Sí? La historiografía es una disciplina que me va marcando y me va diciendo cómo se escribió historia a través del tiempo. Por eso la historiografía tal vez sea el saber que nosotros venimos a aprender, a la universidad, sin decir que fue la disciplina que primero entra a las universidades en el siglo XIX. Entonces, las demás ciencias en el XIX se dan cuenta que necesitan conocer sus cómo, sus por qué, cuándo, y eso te lo va a dar la historia. ¿Estamos hasta acá? Entonces, la historia... ¿Sí? Disculpe que le interrumpa. Yo cuando empecé a leer el capítulo que decía Horacio y Julio, como estaba muy borroso, lo busqué por internet y logré bajar el libro. Ah, mira. Y la primera sección, previo al capítulo, empieza hablando de esto, de la historiografía y la historia como disciplina. Entonces, busqué la diferencia entre ciencia y disciplina y encontré un blog de historia justamente, en donde hablaba de que había una pequeña diferencia, como que la historia era el producto de un conocimiento científico que se había elaborado, que se basa en el método, etcétera, y su producto es un conjunto de conocimientos. Mientras que la disciplina, la historiografía como disciplina, ya es un estudio, un conocimiento más riguroso, más estricto, y es más amplio que la ciencia, y es como que tiene que existir previo al producto de historia, y es en el que, digamos, determina esos conocimientos que después la historia relata. Y a su vez se forman escuelas, subdisciplinas, como que... Las vamos a estudiar a todas. Entonces, la historiografía es como un esfuercito más que hacen las sociedades humanas por rescatar lo que se escribió sobre historia, ¿no es cierto? Pero ya someterla a la lupa de los métodos, de las técnicas, que es muy importante para todos nosotros y es lo que vamos a estudiar a lo largo de la carrera. Entonces, ahora vamos a ver el otro punto, a ver si puedo compartir acá. ¿Pueden ver todos el PowerPoint? No.
Profe, no No, le vemos ni su profe. video, por las dudas, claro. No, profe. Aparece en negro nomás. No, solo la pantalla en negro. My God. Bueno, ¿Sí? ¿De cuál? ¿Azucarada? Juan, ¿Salada, dulce? ¿Salada? Puede ser que si apagamos estos videos se ponga más rápida la página. No. Dudo que sea un drama de conexión porque si no la escucharíamos mal. Debe ser más un tema de que se habrá desconfigurado algo sin querer o de haber apretado. ¿Está la profe o se salió? Se fue a buscarle a alguien. Silencio parece. Sí, Empezó a preguntar por Juan, así que supongo que le llamó a alguien para que le ayude con el tema. salió. Juan. Ramundi, no eso. Chicos, ¿ustedes quieren que le comparta ese PDF que bajé que está completo y nada que ver? Se ve muchísimo mejor, en el otro no se ve nada. Yo quise leer y casi me parte la vista. ¿De cuál del programa? De Arosis, vieron que Arosis se repite en varias partes del Sí, de un programa. libro, si entendí bien, es el libro ese que tenemos 2 PDFs en la unidad 1, ¿no? Claro que están partidos, digamos, pero viste que está torcida la imagen o se ve Sí, borrosa. está sacado horrible. Si podés pasar, mejor. Agradecería. Sí, se los comparto así. Perdón, chicos, ¿no podemos armar un grupo de WhatsApp entre nosotros? Así nos pasamos todas las cosas. Es que ya hay como 3 grupos de WhatsApp. Sí, ya tenemos un grupo. No sé ninguno, así que si me quieren incorporar, no sé quién era el administrador, le paso un número. ¿De cuánto? ¿No está Andrés? El que maneja todo. Ah, Andrés, vos tenés un grupo, te paso mi número por No el sé chat. si. No sé. ¿Soy admin? No soy admin. Ahí revisé. No, el otro Andrés, ¿cómo se llama? Martínez. Martínez, ahí está. Martínez. Ahí pasaron un enlace Bueno. en chat. Sí, ahí pasó el enlace del ¿Ellos qué? al chat. entonces, continuamos. El- Y mientras yo los voy conociendo a ustedes, ¿no es cierto? Vamos mirando este otro punto del programa, que es, todos están con el programa, ¿no es cierto? Sí, profe. El conocimiento histórico. ¿Mm? Entonces, el conocimiento histórico será el punto de estudio. ¿Cómo? Entonces, cuando uno conoce, no importa si es la historia o es otro conocimiento, generamos una relación entre el objeto que se deja conocer o que queremos conocer, en el caso de todos nosotros que nos encanta el pasado, y aquel sujeto que conoce. Entonces, si yo tengo que armar un diagrama, un cuadrito, un esquema, sería conocimiento como relación entre el sujeto que conoce, seríamos ustedes y yo, y el objeto que es conocido, que, ¿no es cierto?, ese objeto nosotros queremos saber sobre. Esa es la relación que debemos recordar. No ocurre solamente con el acontecer histórico, no ocurre solamente, sino es
el primer paso cuando nosotros tomamos algún aspecto de la realidad y lo objetivamos. Nos preguntamos cómo es, cómo surge, qué características tiene, de qué manera se desplaza, de cuáles son sus pasos o transformaciones. Entonces, son varias preguntas, varias inquietudes que se le va a hacer a ese objeto que nosotros queremos conocer, que es algún hecho del pasado. Entonces, por eso hoy decía muy bien la compañera. Hola. No, Boldo no. Los pueblos desde la antigüedad tienen historia, pero la historiografía lo que hace es depurar mediante puntos metódicos, qué es lo que hay que saber, qué es lo que está comprobado, cuáles son los pasos a seguir. ¿Continúo? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Acá nos encontramos entonces en otra premisa. Dijimos que el conocimiento es, ¿no es cierto?, una forma de relacionarnos. Pero también sabemos que en nuestra realidad hay formas de conocer. Sabemos todos, ustedes y yo, 110. cómo conocer cotidianamente, o sea, el conocimiento cotidiano. Es un conocimiento básicamente práctico que me sirve como herramienta para moverme dentro del medio donde vivo, donde trabajo, donde estudio. No, yo lo que voy a hacer, pues yo normalmente hasta ahora estoy en clase. Tal vez vos me decís, te bajé un kilo, lo aprendí sin saber leer ni escribir y ya lo conocía. Si no, ni nos vimos, yo no. Y tengo ese conocimiento. Y hay algo que no me voy a poner a pesar. Y yo siempre pongo el ejemplo de las personas que viven en zonas rurales. Algunas tal vez solo sepan leer y escribir, y sin embargo, esa persona tiene un conocimiento del espacio donde vive que no se pierde jamás y no está necesitando ni un mapa, ni un plano, ni una brújula, ni nada que lo guíe porque lo conoció en profundidad. Trae a esa persona al centro de Buenos Aires o al centro de Resistencia y probablemente tenga algún inconveniente en su ubicación. Y ahora hagamos al revés. Vamos nosotros al medio del ámbito rural. Es altamente probable que ¿qué nos pase a todos? Y a ustedes. Si cambiamos los roles, obvio que se nos hace difícil porque nuestra practicidad o lo aprendido, ¿no es cierto?, es para la ciudad. Nosotros conocemos los nombres de las calles, las alturas, las avenidas, los barrios, porque la organización donde nacimos, crecimos, vivimos, nos requiere otro tipo de conocimiento, tan práctico como el de la zona rural, pero diferente. Y es lo que las primeras sociedades utilizaron para conocer el medio donde se movían. Vamos al segundo, al conocimiento filosófico. Si uno se acuerda de la secundaria, decía filosofía es el amor a la... ¿Quién se acuerda de eso? Al saber. Al saber. 110. Exactamente. Entonces, la filosofía nos permitió, a las sociedades humanas
occidentales preguntarse sobre ese objeto. Quiere decir que superaron la necesidad de solo conocer para moverme, para no perderme, para dominar, sea una ciudad o sea una zona rural, sino que aquí las sociedades humanas, desde bastante temprano, se preguntaron, ¿no es cierto?, por otras cuestiones que tendrán que ver con saberes que surgieron de esa observación. Entonces, va a haber todo un pensamiento, inclusive reflexivo, sobre esto que aprenden, que observan, que ven. ¿Qué otro tipo de conocimiento va a tener este grupo humano o estos grupos humanos? El artístico. Si bien primero los dibujos sobre piedra o dibujos en cuevas, dibujos sobre cuero, también trabajaron madera, pero se conserva muy poco, sobre barro, pero también hay muy poco lo que se puede ver en los museos. Entonces el hombre entendió que podía, miren qué interesante, que podía dibujar, pintar, expresar a través de otras formas que no eran las letras, ni el cuneiforme, ni el jeroglífico, y dejar para la posteridad, ¿no es cierto?, el hecho artístico. El artista que encuentra esa posibilidad de dejar plasmado lo que ve, lo que siente, lo que entiende. Y no estoy hablando solamente de aquella sociedad de la época rupestre, sino que estamos hablando de todos los grupos sociales. Y luego, tal vez, el que nos une a todos en la actualidad, junto con el primero, que era el cotidiano, es el conocimiento científico. Me pareció muchísimo después que no se dio de esta manera, no sé si natural, porque no hay nada natural en el hombre, sino que somos cultura, pero vamos a encontrar entonces que este conocimiento científico, que es una construcción de las sociedades humanas, también valida los saberes como meta uno, y divide la realidad en diferentes áreas como para facilitarnos el acceso, unifica. Por eso todos estudiamos trigonometría, geometría, matemática, biología. O sea, nos unifica en saberes que pasaron de siglo en siglo, que se modificaron, cuándo se modificaron, cómo se modificaron. Y entonces realmente creó un lazo entre los diferentes grupos sociales o los diferentes agrupaciones humanas. Entonces, estas 4 formas de conocimiento existen en nosotros, chicos. En ustedes, en mí y en el grupo social al que pertenezco. Alguno sobresale más que el otro, ¿no es cierto? Pero todos están presentes.
Hola. Son formas de conocer la realidad, ¿Sí? formas de entenderla. ¿Hasta acá me siguen? Suave con chamate, mañanita, Sí. CBC y playadito. Todo eso de medio. Bueno, vamos a ver entonces, de este conocimiento científico que yo les decía, nos unifica, nos da leyes, promueve la exposición de lo que se descubre, compartir con el par, compartir en un congreso con los otros pares, va a tener 3 elementos esenciales, el conocimiento científico, que son el objeto de estudio, por supuesto, el método de estudio y un lenguaje o vocabulario específico. Entonces, el objeto de nuestro saber, me lo dijeron, las sociedades humanas en el pasado. Habrá otros saberes con otros objetos, y ustedes podrán poner ejemplos. Pero a nosotros acá nos interesa nuestra disciplina, 270. la historia. ¿Cuál será el método? ¿Cuál será el método, ¿no es cierto?, que haga de nuestra disciplina un conocimiento de carácter científico? Y la historia, sobre todo desde el siglo XIX, se va a preocupar desde Londres, desde París, desde Berlín. Ya les estoy dando las ciudades que se van a... Estados Unidos entrará después, bastante después, que se van a preocupar por generar estos pasos del método y qué momentos tiene cada paso del método. Y esto del lenguaje, vocabulario particular, tiene que ver con cada disciplina tiene una manera de expresarse, como por ejemplo historiografía, como por ejemplo cronología, línea de tiempo, punto cero de la historia, todo lo que sea el tema, o sea, lo teórico, más allá del estudio de un hecho específico. Después ya en el siglo XX vendrán desde las escuelas que van a formar a través de la historiografía, la escuela metódica, la escuela de anales, la escuela norteamericana o escuela cuántica. Todo eso formará parte del método, pero también tendrá un lenguaje propio, que nos hace diferentes a letras, a ciencias de la educación, a medicina. ¿Se entiende o no? Porque son lenguajes exclusivamente utilizados por un grupo. Nosotros, los historiadores, nosotros los médicos, nosotros los abogados. ¿Estamos entendiendo? Sí, profe, ¿esto no tenía nombre de como lectos? O sea, así como el... Son elementos... Pero lecto es según la zona geográfica, según el tipo de conocimiento, tiene un lecto. Tengo entendido. Sí, lo dije al inicio, pero esto que estamos dando, el puntito se denomina elementos de las ciencias.